de ahora por los siguientes días, con la bendición de Dios, las 7 mentiras de Semana Santa. Por favor, es muy importante que usted escriba lo que vamos a aprender el día de hoy, para que usted vea de dónde salen las tradiciones que el Ecuador ha tenido por siglos, y ahora sí, hermanos queridos, poder de todo corazón entender de dónde salió y hacia dónde Dios quiere guiarnos ahora con la verdad. ¿Ok? Vamos a escribir y vamos a aprender. ¿Ok? Todo lo que debemos saber de Jesús y sus enseñanzas lo encontramos en la Biblia. Estos son los principios cristianos. Por favor, amados queridos, y esto no es para irnos en contra de las religiones ni hablar mal de las religiones. Pero hermanos queridos, cuando una religión se llama cristiana y no enseña la palabra de Dios, hay que confrontarla y hay que denunciarla para que los seguidores de Cristo no se dejen engañar por sectas. Recuerde este principio, hermanos. Secta es todo lo que se separa o se aleja de las enseñanzas de la Biblia. ¿Ok? Por muchos años nos han enseñado que secta es todo lo que se aparta de la religión católica. Y eso es mentira. Las sectas cristianas, ¿ok? Sectas cristianas son todas aquellas congregaciones cuyos líderes se han apartado de las enseñanzas de la palabra de Dios para enseñar mentira, siendo la Iglesia Católica la secta más grande, sanguinaria, asesina, pedófila de la historia. ¿Ok? Prohibido olvidar. Y aquí vamos a cantar la plena. ¿Ok? Cuando estamos hablando de Semana Santa, todo lo que hacemos es lo que nos han enseñado los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos y los padres, basado en la tradición enseñada de esta religión pagana de Roma. ¿Ok? Por ende, vamos a empezar con estos principios. Y esto no es de ofender a nadie. La verdad se ofende. ¿Ok? La verdad se ofende. Especialmente confunde porque muchos han vivido una mentira. Y ahora que ven la luz, uno comienza a pensar, uy, estoy confundido. Entonces todo lo que yo he hecho, sí, todo lo que tú has hecho toda tu vida es pura mentira. Como vamos a ver ahora. Por eso se llama las 7 mentiras de Semana Santa. Hermanos queridos, si tocaría dar una enseñanza, ¿cuántas mentiras tiene la iglesia pagana de Roma? Hijito de mi corazón, pasarían más de 1000 las enseñanzas que ellos dicen que son cristianas, pero no están en la Biblia. Recuerda bien este principio entonces. Secta es todo secta cristiana. ¿Okay? Hay sectas de muchas otras religiones, de otros dioses. Allá ellos con su problema. Yo estoy hablando aquí de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Yo estoy enseñando aquí de mi Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Y voy a enseñarte, hermanos queridos, que mi Señor Jesucristo nos enseña que todo lo que se refiere a mi Señor Jesucristo y todo lo que se refiere a sus enseñanzas deben estar en su palabra. Y por eso Jesucristo, a nosotros los seguidores que queremos comer comida y no cuento, que estamos tan agradecidos de nuestro Dios por su amor, por su bendición, tenemos que obedecer al mandato de Jesús. Jesús dice, ustedes quieren conocer de mí, tienen que escudriñar la Biblia. Escudriñar significa minuciosamente, con verdadera pasión, cuidado, leer, profundizarnos en las Sagradas Escrituras. Y la Biblia nos dice, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, mis amados hermanos, esta orden de Jesús, mira, Juan 5, 39, Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ok? Vuelvo a recalcarte, amados queridos. Si usted se llama cristiano, ¿ok? Usted no se va a llamar cristiano porque pertenece a una religión.
Usted se llama cristiano porque usted sigue a Jesús y a sus enseñanzas. Si usted no sigue a Jesús y a sus enseñanzas, bien merece usted llamarse de su religión. Perfecto. Y ahora me está gustando cómo los medios de comunicación están haciendo una gran diferencia entre la iglesia católica y la iglesia cristiana. Porque los católicos no son cristianos. Quiero decirlo bien claro, ¿ok? El hecho de que una persona hable de Jesús no lo hace cristiano. Un cristiano es quien cree, se ha rendido a Jesús y permanece en sus enseñanzas. Persona que dice ser cristiana y se aparta de las enseñanzas de Jesucristo es un sectario, pero no es cristiano. Y por eso tenemos que aprender bien. Cualquier persona que dice ser cristiana y enseña la doctrina de Cristo tiene que estar respaldada por la Biblia. Por eso también te digo, hay malas iglesias llamadas evangélicas, que de evangélicas no tienen nada. La iglesia evangélica está llamada a compartir el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo no se basa en el billete que muchas religiones cristianas, mal llamadas así, y peor evangélicas, lo que hacen es engañar a la gente para sacarles plata. ¿Ok? Pero, puntualmente, vamos a recordar entonces, mi Señor Jesucristo dice, tú quieres saber de mí y quieres saber de mis enseñanzas, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo y la persona de mi Señor Jesucristo tiene que estar en la Biblia para que sea doctrina bíblica cristiana. De lo contrario, es puro cuento. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, seguimos. Cualquier enseñanza sobre Jesús que no está en la Biblia es invento humano y no de Dios. Por favor, escríbalo. Tómese este tiempo y recuérdelo en su corazón. Cualquier enseñanza sobre Jesús, ¿ok?, que no está en la Biblia es invento humano y no de Dios. Y si es invento humano, tiene dos intenciones: manipular al pueblo o robarle al pueblo. Así de fácil. No te olvides y tenga mucho cuidado. Mi Señor Jesucristo habló palabras durísimas a los sacerdotes de su tiempo que le enseñaban al pueblo mandamientos de hombres, como que si Dios había mandado. Como ahora muchas religiones mal llamadas cristianas le enseñan al pueblo que supuestamente esto agrada a Dios. Y mucha gente que ignora porque no lee la Biblia, y no la lee porque son ociosos y el ecuatoriano no tiene cultura de leer, ¿ok?, entonces no lee la palabra de Dios, y al desconocer las enseñanzas de Dios, más fácil le es creer a un hombre que cerciorarse escudriñando la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Y por eso dicen, es que como así dice mi líder, así dice la máxima autoridad de mi religión, así ha de ser. Con todo respeto, hermanos queridos, a los seguidores de la iglesia pagana de Roma, al menos en estos días pasados, donde hubo una canonización de 2 muertos, y ahora los católicos tienen 2 dioses nuevos a quien rezarles y a quien adorarles, y enseguida voy a hablar de eso. Se enseñó mucho a Juan Pablo II aquí en el Ecuador. Se ha enseñado mucho a Francisco, dando sus mensajes. Una vez más, ecuatorianos, por favor, ¿cuándo han visto usted a un papa con la Biblia y predicar de Jesucristo de la Biblia? Ustedes siempre han visto, por favor, a los papas con discursos elaborados, discursos políticos, jamás con la Biblia, jamás con la Biblia. Y espero que ustedes se hayan dado cuenta, ahora que hablaron de tanto Juan Pablo II que vino acá, que lo endiosaron, que lo alabaron como a Dios. ¿Cuándo han visto ustedes a Juan Pablo II? ¿Cuándo han visto ustedes a Juan XXIII? ¿Cuándo han visto ustedes a Francisco? ¿Cuándo han visto a algún
papa que predique con Biblia en mano y de la palabra de Dios den una enseñanza, hermano, jamás. Siempre los van a ver es con papelitos y un discurso humanístico, hablándole a la conciencia humana, pero no es un mensaje basado en la Biblia, porque no usan la Biblia, porque no usan la verdad. ¿Ok? Por ende, el Señor Jesucristo a estos que hasta el día de hoy enseñan lo que tiene su mente y no la palabra de Dios, los llama hipócritas. ¿Y saben por qué? Hipócrita no es un insulto, hipócrita es un actor. Es decir, está enseñando algo que él no lo practica, o está enseñando algo que él lo inventó, pero que no vino de la parte de inspiración divina. Acompáñenme ustedes por favor al libro de Mateo y vamos a leer en el capítulo 15, versículos 7 al 9. Esta palabra durísima de mi Señor Jesucristo, hermano. Mateo 15, 7 al 9, mira lo que dice el Señor. Hipócritas, actores, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Invento humano. Muchos de ustedes, ecuatorianos, salieron a las calles tras un pedazo de palo el Viernes Santo, y muchos de ustedes pensaron con su boca que agradaban a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes están siguiendo mandamientos de hombres y no el mandato que tu Dios te ha dejado en su palabra. Ya vamos a hablar entonces despacito, ¿ok? Vamos a ir despacito, ¿ok? Vamos a ir entendiendo entonces bien. Cualquier enseñanza cristiana que no está en la Biblia, significa que Jesucristo no la enseñó, los apóstoles no la practicaron y que fue invento de hombre, acuérdate, con dos razones: para manipular a la gente o para robarle a la gente. Sigamos aprendiendo. Ok, amados. Es una equivocación pensar que a Dios se lo honra con la tradición y no con su palabra. Esta iglesia pagana de Roma dice que no solamente hay que agradar a Dios con la Biblia, sino con la tradición y costumbres del pueblo. ¿Así? Por eso repito, si ellos dicen y enseñan así, lo que siempre te he enseñado a ti, hermanos, cualquier persona que te enseña algo que suena lógico o que suena de pronto algo medio confuso, uno tiene que decirle: ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dijo Jesucristo: a mi Padre le agrada que usted le obedezca y le honre, no solamente obedeciendo a la Biblia, sino también a la tradición y a la costumbre de los pueblos? ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo va a encontrar. Si no lo va a encontrar, quiere decir que lo inventaron. Y por mucho tiempo los ecuatorianos que mordimos la ignorancia que nos enseñaron, hemos creído que a Dios se le agrada con la tradición y lo que hacen todos en el nombre de Dios. Y no es así. Recuerda y escribe, por favor. Es una equivocación, es un horror y error pensar que a Dios se le agrada con la tradición y no obedeciendo a su palabra. A Dios no le gustan sacrificios. A Dios le agrada que le obedezcamos. Eso fue lo que el profeta Samuel le dijo al primer rey de Israel, Saúl. A Dios no le complacen los sacrificios. Y ustedes que hacen penitencias, que le han enseñado en su religión que hay que hacerse penitencia, que hay que hacer de rodillas, caminar. Dios no quiere eso, hermano. Lo que Dios quiere es que le obedezcamos. ¿Y cómo le obedecemos? No obedeciendo a mentirosos, sino obedeciendo a lo que está escrito. Mire usted, hermanos queridos, lo que dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, por favor, si usted me acompaña. Tenga la bondad. En el capítulo 15, versículos 22 y 23. ¿Ok? Vea lo que dice Dios.
Hay muchos que piensan que puedo vivir como me da la gana, pero con tal de hacerle un sacrificio a Dios, hacerle una penitencia a Dios, hacerle una manta a Dios, ya con eso Dios se queda frío. Te equivocas y no conoces a tu Dios. Tu Dios no es un Dios interesado, y no ofendas a tu Dios pensando que a Dios le interesa es tu dinero. Escucha bien esto, hijos. 1 Samuel 15, 22 y 23, así dice mi Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Le dijo Samuel a Saúl. Y de nuevo, esas palabras Dios la utiliza para hablarle al Ecuador. A pesar de que estás viendo y estás aprendiendo, tu obstinado y terco corazón desobedece a la palabra y al mandato de nuestro Dios para seguir en la tradición y en la mentira que ha mantenido al Ecuador en ignorancia espiritual por tantos años. Por ende llegó la hora. Vamos a ver, vuelvo a recalcarte, si es de Cristo tiene que estar en su palabra, y si no es de Cristo, la inventaron los hombres. Y eso que la inventan los hombres, y ustedes ecuatorianos que siguen a los hombres mentirosos desobedeciendo a nuestro Dios, no pienses que agradas a Dios, sino que ofendes a Dios con tu tradición por no obedecer a su palabra, porque la desconoces, porque no la estudias y no la lees. Por eso estos programas sirven para instruir a una nación que por tantos años ha estado sumergido en la ignorancia espiritual, siguiendo enseñanzas mentirosas de hombres corruptos, corrompidos, que solo le interesa el poder, la fama y el dinero de todo un mundo. Escuchen algo más, hijos. Dios no está en contra de la tradición, sino de la tradición que nos aleja de su doctrina. Hay tradiciones buenas en nuestro país que Dios no está en contra. Lo que a Dios le ofende son tradiciones religiosas, hermanos queridos, que nos alejan de su enseñanza y de su doctrina y de su palabra. Ahí sí hay problemas con Dios. Y por eso Dios pone el corazón de sus siervos, los que le amamos y amamos y conocemos su palabra, a confrontar la mentira de todo el Ecuador, hermanos queridos, con la verdad de Jesucristo. Hay tradiciones buenas de nuestra patria, buenas tradiciones que el Señor las permite, por la cultura, por nuestras propias costumbres, que no tienen nada que ver con Dios y que no afecta a Dios. Por ejemplo, es una locura poder decir que para Semana Santa, que un plato tradicional es la fanesca, como que Dios va a decir, comer fanesca es pecado. Para nada. Y es hasta saludable y riquísima. Saludable, puros granos, pura energía, y bacalao, que es un pescado que ni siquiera engorda. O sea, es una buena comida. Lo que está en contra de Dios es que tú tienes que comer eso porque está prohibido comer otras comidas. Vamos a hablar de eso enseguida. Pero Dios no está en contra de la tradición. Dios está en contra de la tradición que nos aleja de sus enseñanzas y su doctrina. Ahí sí estamos en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros, por mantener nuestra tradición, ignoramos la palabra de Dios o alejamos la palabra de Dios, o lo peor, que es lo que hacen estas sectas. Hermanos queridos, hacen a un lado la palabra de Dios para entonces continuar con sus tradiciones paganas, prostituyendo la palabra y la santa doctrina pura de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 7. Usted me acompaña, mira el versículo 8 y 9. Contra estas tradiciones Dios tiene problemas, porque son tradiciones que nos alejan de su mandamiento, que niegan y anulan el mandamiento de Dios por seguir nosotros
obstinadamente en tradiciones que sabemos que no están en la Biblia. Vea usted esto. Marcos capítulo 7, versículos 8 y 9 leo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y esa es la verdad del Ecuador. Invalidamos la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, y lo peor, hermanos, justificamos nuestro pensamiento diciendo, es que yo soy de tal religión. ¿Qué religión cristiana, hermanos queridos, te hace mantener la Biblia cerrada para que tú no seas instruido por la palabra de Dios? Cualquier religión, hermanos queridos, que cierra la Biblia para que tú no la entiendas y no la leas, eso no es cristiano. Ya escuchaste, el mandamiento de Dios es que tenemos que leer la Biblia y prohibido olvidar. ¿Cuántos años la iglesia pagana de Roma prohibió leer la Biblia? Inclusive mandó a la hoguera en la Inquisición a aquellos que comenzaron a leer la Biblia, y por tantos años a los ecuatorianos nos habían dicho que leer la Biblia te hace loco. Ya se olvidaron. Hermanos queridos, para que te des cuenta cómo esa religión está en contra de las enseñanzas de Dios. Y empezando, mi Señor Jesucristo te dice, lean la Biblia. Y esta secta, no leas la Biblia, te puedes hacer loco. ¿Te das cuenta? O loca. ¿Y cuántos murieron en la hoguera? Prohibido Ecuador, olvidar, más de 90 millones de víctimas en el tiempo de la Inquisición con Rodrigo Torquemada, hermanos queridos, prohibido olvidar. Los que estaban en contra de si yo hubiera estado en el tiempo de la Inquisición, yo ya hubiera sido cadáver hace tiempo, ya me hubieran declarado hereje, brujo, etcétera, y ya me hubieran mandado a la hoguera, hermano, ya hubiera muerto ya hace tiempo, hubiera sido un mártir. Y así mismo como muchos en la hoguera hubieran gritado, Jesucristo es el Señor, y apártense de esa religión pagana que de Cristo no tiene nada. Pero bueno, ¿te das cuenta? Hay tradiciones que invalidan el mandamiento de Dios, y de eso se trata esta enseñanza y las 7 mentiras de Semana Santa que todos los ecuatorianos hacen, que todos los ecuatorianos aplauden, que todos los ecuatorianos, yo hablo de Ecuador porque yo estoy en Ecuador, yo soy ecuatoriano, igual lo hacen en otros países, pero estoy seguro que mi Dios ha levantado a varones valientes en otros países que también estén enseñando lo que mi Dios ha puesto en mi corazón a enseñar. Pero aquí en el Ecuador, hermanos queridos, al menos ustedes deben de saber que hay un sirviente que sirve a mi Señor y declara su palabra. Y por eso hay mentiras, que el Ecuador ha pensado que a Dios le agrada, hermanos queridos, y no se dan cuenta que esa tradición invalida los mandamientos de Dios, como estaremos aprendiendo despacito todos estos días, para que entiendas bien, Ecuador. Y me encantaría ver la portada del Universo, el Telégrafo, el Comercio, el Clarín, hermanos queridos, todos los periódicos del Ecuador. Algo está pasando. Antes 500,000, 1,000,000 de seguidores tenían las estatuas, pero en esta Semana Santa quedaron avergonzados los curas, ya que ni los perros los seguían, porque el Ecuador ahora se le cayó la venda de la ignorancia y ha aprendido que la idolatría ofende a Dios. Y vamos a orar para que así sea. Y seguiremos predicando mientras Dios nos dé vida para enseñar la verdad y la gente no sigue en la ignorancia. Amados queridos, esto es una gran verdad y así hay que enseñarla. No hay en la Biblia alguna referencia a la Semana Santa y lo que debemos hacer o no hacer en ella. Si usted escudriña la palabra de Dios, como te lo enseñamos también, Jesucristo nunca dijo que le celebremos su cumpleaños. Y aquí no es que nosotros podemos imponerle cosas a Dios, pues. Ay, Señor, si tú naciste, te vamos a celebrar el 25 de diciembre. Cuando Dios, alguna parte en la Biblia dice, ¿celébreme mi cumpleaños? No. Asimismo, mi Señor Jesucristo, los apóstoles, ¿tenían alguna tradición que hacer en Semana Santa?
En otras palabras, hijitos de mi corazón, ecuatorianos amados, cristianos de corazón, todo lo que se hace en Semana Santa es invento de hombres. Todo. En la Biblia no hay referencia. Usted me pregunta a mí, pastor, ¿qué hacemos en Semana Santa? Yo te digo, bíblicamente, no dice la Biblia qué debemos de hacer. Jesucristo nunca nos dijo, ojo con esto, nunca nos dijo, en Semana Santa, recuérdenme haciendo esto. No lo dice. Pero el hombre se supone, no, pues si la muerte y la resurrección de Jesucristo, algo tenemos que hacer, algo tenemos que celebrar. Y hermanos queridos, cuando usted quiere ayudar a Dios a pensar haciendo cosas que Dios no ha mandado, tarde que temprano eso se convierte en idolatría y nos aparta de la voluntad de Dios, como lo que ha pasado y lo que está pasando en el Ecuador ahora. Mi Señor Jesucristo nunca dio orden de qué o no hacer en esta semana, y no hay, en la Biblia no hay la palabra Semana Santa. No existe la Semana Santa en la Biblia. ¿Ok? Eso ya fue creado después. Te vamos a enseñar todo despacito. Pero te voy dejando primero, hermanos queridos, te estoy dejando principios para que usted coma comida y no cuento. Y saben algo, hermano, yo sé que mucha gente ahora está que rechina los dientes de furia y de odio, porque no hay nada que al hombre o a la mujer le fastidie tanto cuando hablamos en contra de una tradición, y especialmente si esta tradición es de nuestro agrado. Usted no tiene idea cómo me han insultado por hablar en contra del árbol de Navidad, de Papá Noel, de los pesebres, de los regalos. Usted no tiene idea cómo me acabaron. ¿Y con qué sustento bíblico? Ninguno. Ninguno. Y lo peor, disque siervos de Dios, para justificar estas mentiras que hace la tradición humana, usan textos bíblicos fuera de contexto para probar algo que Dios nunca ordenó. Yo te enseño lo que enseña la Biblia, hermano. Y ahora usted discierna, ¿es la plena o es cuento lo que está hablando Arturo? Yo no estoy hablando de mi propia cuenta, hermano. Acuérdese lo que le he enseñado, lo que yo diga, bótelo a la basura, no sirve para nada. Pero lo que está en la palabra de Dios, hermanos, eso es palabra de Dios, obedézcanle. Y por eso recuerden entonces esto, amados míos, la palabra Semana Santa o la celebración de Semana Santa no está en la Biblia. Usted me pregunta a mí, vuelvo a repetirle, ¿cómo celebramos entonces? ¿Quién te dijo que hay que celebrarla? Y de pronto usted puede pensar enseguida, o sea que tú estás en contra de Semana Santa. Yo no puedo estar en contra de la historia, pues hermano. Yo lo que estoy en contra es de lo que se hace en nombre de Dios, que no está en la Biblia y que ha engañado al Ecuador por tanto tiempo. Yo sería el ignorante más grande en querer negar o estar en contra del descubrimiento de América, pues hermano. Sería yo tan ignorante en quererme ir en contra de la historia misma. Yo no niego Semana Santa. Yo lo que te voy a enseñar, hijito de mi corazón, es lo que se hace en nombre de Dios en esta semana que a Dios no le agrada. ¿Me entiende? No me malinterprete y no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo jamás he dicho que no existe Semana Santa. Ojo y oídos, yo no he dicho eso. Está en la historia. Jesucristo murió en la Pascua, en el Shel Pasach que celebran los judíos. O sea, históricamente Jesucristo sí murió en esa fecha. Pero la celebración que se realiza en esta semana en el nombre de Dios y que se enseña como mandamiento de Dios, eso no está en la Biblia. Y contra eso es lo que vamos a hablar en este programa y en los que vienen a continuación, si Dios nos da vida. Amados míos, muchos recuerdan la muerte de Jesús en esta semana mayor, mas Jesús nos la recuerda en la cena del Señor y no en una semana particular. A ver, explico esto. Usted escríbalo, por favor, es muy importante. ¿Okay? A esta Semana Santa se la llama la Semana Mayor, es decir, la semana más importante de las 52 semanas que tiene el año. A la semana que ya pasó, ¿verdad? La Semana Santa se llama la Semana Mayor. ¿Por qué se la llama Semana Mayor? Porque es la semana más importante de las 52 semanas que tiene un año. Por eso se llama la Semana Mayor.
Y muchos dicen, no es que hay que celebrar la Semana Santa, porque en la Semana Santa recordamos la muerte del Señor. Así dicen, ¿verdad? Ahora, escuchen bien esta parte. Hermanos queridos, Jesucristo nos dijo que su muerte y su resurrección no la íbamos a recordar, hermanos queridos, en la Semana Santa, sino en la cena, cuando tomamos el pan y tomamos el vino. Ahí es cuando el Señor nos manda a nosotros hacer eso en memoria de Él, no en una semana en particular. Vuelvo a enseñarte esto, hermano. Lo que los católicos llaman Eucaristía, que el pan milagrosamente se convierte en la carne de Cristo y el vino en la sangre, que eso es falso, eso lo enseña la Biblia. Jesucristo nos enseña, hermanos queridos, que su muerte y su resurrección nosotros la recordemos cuando partimos el pan y bebamos del jugo de la vid, no en una semana en particular, ¿ok? Que es lo que contrariamente nos enseña, que nosotros celebramos Semana Santa para recordar la muerte y la resurrección de Cristo. Eso no enseña la Biblia, hermano. Eso no enseña Jesús. Jesús nos enseña que recordamos su muerte, su resurrección y su venida partiendo el pan y compartiendo el jugo de la vid. Eso es bíblico. ¿Te das cuenta? Y usted mismo ahorita dice, a ver, entonces en Semana Santa no se recuerda la muerte y la resurrección, históricamente. Pero si usted de verdad la quiere recordar como Cristo la ordenó, es a través de la Santa Cena. Punto. No a través de una semana en particular, como por tradición llamamos Semana Santa, que de santa no tiene nada, porque es la peor mentira, es la peor depravación. Muchos religiosamente ofenden a Dios con idolatría y otros que no quieren saber nada de Él, como es feriado, se dedican a chupar, a fregar. Y de santa, Semana Santa, no tiene nada, como vamos a ver enseguida. ¿Ok? Entonces, mire lo que le acabo de decir. La ordenanza de Jesucristo para recordar su muerte, su resurrección y su pronta venida, no es en Semana Santa, sino cada vez que la iglesia se reúne a partir el pan y a compartir el jugo de la vid. Primera de Corintios. Yo te enseño la Biblia, ¿no? Yo no te enseño, es que a mí me parece, es que yo creo. Lo que yo creo a mí me parezca, bótelo a la basura, hermano. Y hay bastantes pensamientos filosóficos. Mira lo que dice el Señor. Primera de Corintios capítulo 11. Permíteme leer del 23 al 26. ¿Ok? El apóstol Pablo, inspirado por Dios, el Señor mismo le enseña al apóstol Pablo esto, escúchame. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí está la celebración y el recordatorio, hermanos míos, de la muerte, la resurrección y la pronta venida de Jesús. No en una semana en particular. Esto es Biblia, hermano. Entonces, uno ya comienza a darse cuenta, a ver, entonces, ¿qué tengo que hacer yo en Semana Santa? Siempre te lo hemos dicho, hermano. Jesucristo no quiere una Semana Santa. Jesucristo quiere una vida santa. ¿De qué viene? ¿De qué sirve, hermanos, que esa semana vengas a golpearte el pecho, a rezar y a hacerte todo el religioso? Y después viene el lunes, después de la Semana Santa, y vuelves a ser igualito como eras antes. No, hermanos queridos, Dios no quiere tradiciones y costumbres por el momento. Dios no quiere que tú seas cristiano de una temporada, de una semana. El verdadero cristiano, hermanos queridos, crece espiritualmente, es maduro espiritualmente, discierne las cosas espiritualmente, con sabiduría de lo alto. No, hermanos queridos, con la ignorancia de este mundo. Usted quiere celebrar
la muerte, la resurrección y proclamar su pronta venida, no es en Semana Santa. Es cada vez que usted parte el pan y bebe de la copa del jugo de la vid, usted hace lo que está diciendo. La cena del Señor es bíblicamente la orden de Jesucristo, que nosotros recordemos su muerte, su resurrección, y recordar que Cristo está a las puertas y en cualquier momento vuelve para llevarnos a casa. ¿Jesucristo nos dijo que hagamos algo en Semana Santa? No. ¿Qué es bíblico hacer en Semana Santa? Recordar la historia, predicar la Biblia. Y hermanos queridos, la fe de un cristiano no es que Cristo solamente murió, sino que Cristo resucitó y está vivo y viene pronto. ¿Ok? No recordamos solo la muerte, porque si recordamos solamente la muerte, hermanos queridos, se acabó nuestro Dios. Tenemos que proclamar su resurrección y estar preparados para su venida. Que por tantos años la iglesia pagana de Roma enseñó a los ecuatorianos solo a recordar la muerte. Y eso es obvio. Ese es el tiempo, hermanos, es un drama que han hecho estos ñatos para engañarnos a nosotros. Es obvio que, hermanos queridos, ese es el tiempo donde uno reconoce su maldad y está más propenso a que le saquen billete. Vamos a hablar, tranquilo, vamos despacito, ¿ok? All right. Entonces recuerde, usted quiere recordar la muerte y la resurrección de nuestro Dios Jesucristo. La orden de Jesús no es hacerlo en una semana en cualquiera particular, o Semana Santa o Semana Mayor, sino cada vez que partimos el pan y cada vez que bebemos el jugo de la vid, como enseñan las Escrituras, cuando celebramos la cena del Señor. ¿All right? All right. Vamos a aclarar. Pues bien, amados queridos, hay 7 falsas enseñanzas en lo que respecta a la tradición de Semana Santa. Y obviamente quisimos poner 7, no para inventar o disminuir, sino porque eso fue lo que encontramos en estos estudios que queremos compartir con ustedes. Así como compartimos con ustedes las 7 mentiras de Navidad, ahora vamos a ver las 7 mentiras de Semana Santa. Acuérdate que dentro de las tradiciones que vamos a estudiar hay cosas que son reales y son bíblicas, ¿ok? Pero hay 7 inventos que no están en la Biblia y que lo pusieron para dramatizar más lo que no necesita retoque ni drama en lo que fue la masacre y el asesinato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero como un escritor que ya ante un mártir, ante ya un hombre destrozado, masacrado, lacerado, escupido, maltratado y vituperado, estos hombres paganos de Roma crearon un acto dramatizado para poder engañar a todo el mundo y tenerlos idiotizados ante un evento dramático, real, pero que añadieron cosas que nunca existieron en la Biblia, como te lo vamos a enseñar. Amados míos, escúchenme. La Biblia prohíbe aumentar o disminuir de lo que está ya escrito. Y hermanos queridos, saben, a mí me dio tanto dolor ver en Semana Santa, en esta Semana Mayor, los medios de comunicación, más de 500,000 personas, perdón, siguiendo a un palo que no sirve para nada. Y pensar que eso agrada a Dios. Me partió el corazón, hermanos queridos. De verdad que me dolió en el alma ver a mi presidente en Roma llevando una ofrenda de 50,000 rosas a 2 muertos y a 2 nuevos dioses de esta iglesia pagana romana. Y no quiero hablar de la vida de estos 2 hombres, que ya le estarán dando cuenta a Dios. Pero prohibido olvidar, hermano, ¿quién fue el que tapiñó, alcahueteó a los
pediatras, a los violadores de niños. ¿Quién fue, hermanos queridos? ¿Cuál fue el nombre del Papa que tuvo que pagar miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares a los padres de los niños que fueron violados por estos malvados y perversos y mal llamados curas o sacerdotes? ¿Quién fue el Papa, hermanos míos, que encubrió, hermanos queridos, a estos hombres que no pagaron con cárcel el haber destruido la vida de tantos niños? Su nombre es Juan Pablo II, y lo hicieron un Dios. Y ahí estuvo mi presidente. Ahí estuvo mi presidente, aceptando el convertirlo en un Dios a un hombre tan pecador, igual que usted, igual que yo. Y cómo me dolió en mi corazón. Y bien dice las Escrituras. Y con todo mi amor, señor presidente, y con todo el amor y el respeto que yo le tengo a usted, se equivocó en gran manera y ofendió a Dios con gran ofensa. Y bien dice las Escrituras, a personas como usted, yo respeto como ecuatorianos que somos, pero usted se ha dicho que es cristiano. ¿Y sabe lo que hizo usted, señor presidente? Y todos los otros dirigentes que se fueron a Roma a ser parte de esta vergüenza. Romanos capítulo 1. Esto es para usted, señor presidente. El mundo lo considera a usted un hombre sabio, un hombre entendido, pero espiritualmente ni siquiera llega a estar en pañales. Así dice la Biblia para usted, señor presidente, y todos los que son parte de esa comedia, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amados queridos, cómo me dolió el corazón. Y sí, señor presidente, aquí tiene un servidor de Dios que clamé a Dios por su vida, y tuve que hacer la misma oración por usted y por todos los ecuatorianos que siguieron al palo, la misma oración que Cristo hizo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Siguen la tradición de los hombres, así les han enseñado. ¿Dónde está en la Biblia, hermanos queridos, que Jesucristo o los apóstoles pusieron en los altares a hombres para que el pueblo le pida a los hombres y no a Dios? ¿Dónde está eso en la Biblia? Y de eso estaremos hablando mañana, si Cristo no viene antes. Y hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Y mañana enseñamos la primera mentira de esta tradición de Semana Santa. Yo quiero volver a recalcarte, hermanos queridos, como ecuatorianos, yo sí respeto, no me malinterpreten, yo respeto el pensamiento y la libre fe que cada uno quiera profesar. Lo que yo no voy a permitir ni voy a respetar es que se llamen cristianos y no hagan lo que Cristo manda en su palabra, sino que utilicen a la religión como actos políticos mentirosos, queriendo engañar a toda una nación. Eso sí, no podemos tolerar. Como decía un buen periodista, tenía un programa y que por decirla plena también lo barajaron: cero tolerancia al pecado y a la mentira, que por la tradición muchos no quieren irse en contra del pueblo y prefieren irse con el pueblo para seguir gozando de su popularidad. A nosotros no nos importa lo que diga el pueblo, nos importa lo que dice Jesús. Y hoy hemos declarado lo que el Señor ha dicho en su palabra. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Y si Cristo no viene antes, mañana, con todo el corazón, continuaremos con la primera mentira de Semana Santa para poder proclamar que hay vida en Jesús. Dile a un amigo.